Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Altamirano y en este screencast vamos a ver los contenedores en Windows Phone. Los contenedores permiten poder organizar los controles en una pantalla de aplicación de Windows Phone. Un contenedor puede contener otro contenedor y existen varios tipos, como por ejemplo el Grid, Stack Panel, Canvas y Scroll View. El contenedor de tipo Grid es un contenedor donde podemos crear filas y columnas. Esto nos permite poder tener un mejor orden en los controles. Aquí yo tengo un proyecto ya creado de Windows Phone, en donde siempre cuando nosotros creamos el proyecto nos muestra una pantalla ya creada que se llama mainpage.xml. Siempre todas las pantallas que nosotros creamos dentro de Visual Studio nos crea esta estructura. Por ejemplo, acá tiene el contenedor grid, que es el principal de toda la pantalla. Y bueno, en este caso también contiene un stack panel y un grid. En este caso vamos a ver el grid. Entonces yo por ejemplo aquí si pongo en la parte izquierda, como ustedes están viendo, es una línea. Esta línea me refiere a que si yo le hago clic por ejemplo aquí, ya me crea automáticamente dos filas. Y si lo pongo por aquí, yo ya he creado dos columnas. La posición o el orden tanto de la fila siempre inicia desde cero. Quiere decir que donde ustedes están viendo mi mouse es la posición cero de la columna que estamos viendo ahorita, y este vendría a ser la posición uno de la columna. Pero si vemos ahora en la forma de la fila, esta fila vendría a ser la posición cero y esta vendría a ser la posición uno de la fila. Entonces dentro aquí del grid vamos a crear un botón. Entonces yo aquí ya creé el botón, pero automáticamente cuando nosotros agregamos un botón o un text block u otro control, siempre toma por defecto la posición cero, fila cero, columna cero. Entonces dentro de las propiedades de los controles existe una propiedad que se llama grid, y esta propiedad grid contiene cuatro propiedades importantes, que es las columnas y las filas. En este caso vamos a ver, por ejemplo, si le agregamos fila cero y ahora le vamos a agregar columna cero. Entonces, si se dan cuenta, pues automáticamente es la misma posición, por lo que si de igual manera no pusiéramos esto, quedará ahí, toma siempre por defecto esa posición. Pero por ejemplo, si yo le paso la columna uno, se pasa a la columna uno y a la fila uno. Algo importante también es que cada columna como fila tiene un tamaño, y normalmente de acuerdo a ese tamaño de la celda en este caso es que se acomoda el control, como estamos viendo ahora. Para yo poder de repente modificar el tamaño de la fila, pues aquí con la herramienta yo puedo deslizar hacia abajo y ya se cambia. En este caso voy a mover la columna un poquito más. Si aquí dentro de los valores estamos viendo que va un número, pero si de repente le pongo auto, lo que va a hacer en este caso es que la columna va a tomar el ancho del control que se esté trabajando. Ahora, por ejemplo, yo voy a poner aquí un tamaño, width 50 por ejemplo, o 100. Automáticamente la columna se acomoda de acuerdo al tamaño que nosotros le hemos puesto aquí. El Stack Panel es un contenedor donde nos permite mostrar o agrupar los elementos en una sola línea, ya sea de manera vertical y horizontal. Ahora vamos a hacer el ejemplo con el Stack Panel. Vamos a poner aquí un Stack Panel.
y dentro de esta panel vamos a poner varios buttons. Por ejemplo, ya estoy creando uno y voy a agregar unos dos más. Entonces, como comentamos anteriormente, el stack panel lo que hace es agrupar los controles dentro de una fila. Entonces, en este caso, automáticamente lo toma de manera vertical, pero ahorita lo vamos a poner la propiedad orientación horizontal y listo, ya me cambió automáticamente. Y aquí le vamos a acomodar un poquito, por lo que otra característica del state panel, por ejemplo, si yo quiero mover un control a otro lado, no me va a dejar. El canvas es un contenedor en donde nos permite mostrar los elementos de acuerdo a unas coordenadas. En este caso ahora vamos a hacer el ejemplo del canvas. Yo aquí agregué un canvas y dentro del canvas hemos agregado estos dos controles. Entonces, dentro de las características del contenedor canvas es el contenido, o sea, los controles, trabaja a través de una posición X y Y. Entonces aquí por ejemplo vamos a escribir canvas punto y aquí nos dice su propiedad izquierda, left, top y index, en donde por ejemplo si aquí le decimos left es igual a 20, ya automáticamente el botón se movió 20 desde la izquierda. Aquí en el text block por ejemplo vamos a poner canvas.top, vamos a poner 100 y ya, si se dan cuenta aquí se movió 100, pero si nosotros igual modificamos aquí, automáticamente el XML se actualiza con los valores que nosotros estamos utilizando de todos los controles que tengan dentro de un canvas. El scroll view lo que nos permite es poder desplazarse los elementos que contengan dentro del scroll view. Ahora vamos a hacer un ejemplo con el scroll view. Aquí yo he agregado un scroll view y he agregado un botón. Pero normalmente en nuestras aplicaciones no solamente utilizamos un elemento, sino varios elementos. Y yo aquí, por ejemplo, voy a agregar otro botón y ya me marcó un error. Este error es por lo que dentro de un scroll view solamente podemos agregar un control nada más. Pero como hemos visto anteriormente los conceptos, podemos utilizar los contenedores y un contenedor puede agregar a otro contenedor. Entonces, este es un tip en donde si vamos a utilizar el scroll view, lo ideal es que yo agregue otro contenedor. Por ejemplo, voy a agregar aquí un grid y dentro de este grid ya voy a poner los buttons, que en este caso el grid sí me permite poder agregar diversos elementos, como también organizarlo, pero para el scroll view solamente existe un control, que es el grid, que en este caso es un contenedor. La ventaja de utilizar el scroll view es que si tenemos varios elementos y no nos alcanza la pantalla, podemos deslizar sin ningún problema para que todos los controles se puedan ver con normalidad. Si tuvieras alguna pregunta, no dudes de publicarla en los comentarios del blog. Y eso es todo. Muchas gracias.